Muy bienvenidos sean todos a la serie La Divinidad de Cristo en la Biblia, que hace las veces de el video número 6 en respuesta al doctor Antolín Díez Trejil. En este caso, estaremos tomando algún tiempo para mirar la divinidad de Cristo en la Biblia, manifestada en algunos nombres y títulos aplicados a la deidad. Como recuerdan, en las secciones anteriores estuvimos mirando esta misma temática en los escritos de Elena G. de White, la divinidad de Cristo. A partir de esta sección estaremos mirando la misma temática, pero como les mencionamos en la última sección, en la Biblia. Y la primera sección de este tema en la Biblia tiene que ver con Cristo como el Jehová de Isaías 6. Cristo como el Jehová de Isaías 6. Quisiéramos iniciar con una pregunta. ¿Enseña la Biblia que Cristo es Dios, como lo es el Padre, con todos los atributos de la deidad? Desde los tiempos más remotos, la respuesta a esta pregunta ha sido causa de interminables debates, discusiones, controversias y hasta herejías de las más destructivas para la fe cristiana. Diferentes personas con variados trasfondos culturales y religiosos, usando la misma Biblia y en algunas ocasiones hasta los mismos textos, han llegado a conclusiones diferentes y en algunos casos hasta opuestas respecto a este tema. Lo que indica que lo que un texto diga a primera vista, en la primera lectura, no es suficiente para dar una respuesta certera a esta pregunta, porque si así fuera, todos los que leen el mismo texto concluirían lo mismo. Lo que significa que intentar dar respuesta a esta pregunta no es una labor fácil, ni se logra sin ferviente y consciente esfuerzo y dedicación. O lo que es lo mismo, dar con la respuesta a esa pregunta requiere algunas cosas que, de no ser tomadas en cuenta, conducirá finalmente a conclusiones no satisfactorias si se desea sinceramente saber la verdad sobre el asunto. En mi experiencia personal, he aprendido que para asegurarse una respuesta correcta a cualquier pregunta sobre cualquier tópico bíblico, es obligatorio aplicar algunas reglas, algunos lineamientos que sirvan de parámetros guiadores a través de toda la investigación o estudio que se haga en la búsqueda de cualquier verdad de las Escrituras. Esas reglas implican cosas que debemos hacer antes y durante el estudio, y cosas que no debemos hacer. Y pasar por alto cualquiera de los dos aspectos solo conducirá a conclusiones equivocadas. Y el problema con eso se agranda cuando el investigador no solo lo hace para aprender para sí, sino para compartir con otros las conclusiones a las que ha llegado o va llegando. Si estas son correctas, también los beneficios personales y colectivos. Pero si las conclusiones son incorrectas, los resultados para ambas partes pueden ser negativos y en algunos casos en muy alto grado. Es por eso que, en honor a la verdad, se vuelve obligatorio conocer y respetar dos aspectos básicos de la interpretación veraz, eficaz. Del lado negativo, lo que no debe hacer el investigador bíblico. Si desea tener éxito y no tener nada de qué avergonzarse ante el Señor, porque se ha asegurado que traza bien la palabra de verdad. Hablando por lo menos de lo fundamental, sin entrar en mucho detalle, habría que mencionar 1. La autosuficiencia, y por el lado opuesto, la total dependencia del Señor para que le guíe durante la investigación
y en sus conclusiones. Esa sería la parte positiva de este aspecto negativo de la autosuficiencia. Esto solo es posible con previa y continua oración sincera, pidiendo la guía continua del Espíritu Santo, y no como un formalismo donde esa oración ni siquiera se hace de rodillas en señal de respeto y dependencia, sino en cualquier posición, cuando las circunstancias perfectamente permiten hacerla de rodillas. No es la posición la que define la guía divina, pero cuidado, que también la posición al orar puede estar reflejando mero formalismo y una apariencia de dependencia, cuando en verdad lo que rige es la autosuficiencia. 2. O lo segundo que debe ser dicho en cuanto a lo que hay que poner a un lado en toda investigación bíblica es el preconcepto. El problema aquí es que no existe nadie sin preconceptos. Todo hombre y toda mujer los tiene. Algunos son buenos, otros no, esos preconceptos. Como sea, deben ser dejados de lado en una investigación bíblica. De otra forma, toda conclusión a la que se llegue estará afectada de alguna forma por esos preconceptos. Y es que ¿se puede estudiar la Biblia sin preconceptos que afecten el estudio? Sí, sí se puede. No es imposible, como algunos piensan. Lo que es imposible es no tener preconceptos, pero estudiar la Biblia sin que esos preconceptos guíen la investigación es perfectamente posible. Pero para lograrlo, usted necesita conocer sus preconceptos, en primer lugar. Y después de que los tiene bien definidos, ahora solo resta pedir la dirección divina para que esos preconceptos propios no guíen ni fuercen de ninguna forma la investigación. Ese es trabajo del Espíritu Santo, si yo se lo permito, por supuesto. Permitírselo significa poner a un lado mis propios conceptos y dejar que la investigación la defina y le dé forma. El escrito está. Y si al final esa conclusión calza con el concepto que yo tenía sobre el asunto, adelante, no tengo por qué renunciar a ese concepto. Significa que en su misericordia el Señor había permitido que esa verdad específica llegara a mí por algún medio, sin haberla investigado antes detenidamente. Y eso también se da algunas veces. Pero si la conclusión a la que llego o llegas no calza con mi preconcepto o con tu preconcepto, entonces nos toca decidir con qué nos quedamos. Bienaventurado aquel que se inclina por el escrito está. El Espíritu de Dios le continuará guiando cada vez hacia mayor luz. Con esto en mente y en la total confianza en que el Señor nunca dejará solo al que le busque de corazón, pues ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Avancemos en nuestro estudio. Es momento para volver a la pregunta inicial. ¿Enseña la Biblia que Cristo es Dios, como lo es el Padre, con todos los atributos de la deidad? Hay diferentes formas de dar con la respuesta a esta pregunta, y esas diferentes formas pueden verse en la abundante cantidad de material al respecto. A través del tiempo, sean estos libros, revistas especializadas, artículos, videos, etc. En esta ocasión, el método que utilizaremos en la búsqueda de la respuesta a esa pregunta es uno muy sencillo, de fácil acceso a cualquier persona de corazón sincero y de mente abierta que quiera realmente conocer la verdad al respecto. Buscaremos la respuesta a esa pregunta en algunos de los nombres y títulos aplicados a la deidad en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Conforme el estudio avance, iremos descubriendo que títulos y nombres aplicados en la Biblia a la deidad, a Dios, son empleados para hacer referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si esto es así, entonces Cristo es Dios, como lo es el Padre, con todos los atributos de la deidad.
Somos conscientes de que un estudio concienzudo de este tipo nos llevará algún tiempo considerable, pero esto no tiene por qué desanimarnos o desmotivarnos de ninguna manera, porque los resultados también serán muy fructíferos y repercutirán en gran medida en nuestro constante crecimiento en la palabra de Dios y en nuestra relación con su autor. Iniciemos con algunos títulos y nombres empleados en el Antiguo Testamento que son propios de la deidad y que se aplican a Cristo en el Nuevo Testamento en forma clara y directa. En algunos casos, sin salirnos del Antiguo Testamento, miraremos cómo hay algunos títulos y nombres que son compartidos entre el Padre y el Hijo, indistintamente. Es el caso específico de Jehová y Señor, entre otros. Bien, en espera de que este estudio, aunque no exhaustivo, colabore en algo en el afianzamiento de la verdad bíblica a los hijos de Dios que se gozan en ella, y que en alguna forma contribuya en la glorificación del nombre de Dios, iniciemos formalmente nuestro estudio. Títulos y nombres empleados en el Antiguo Testamento, aplicados tanto al Padre como al Hijo. El primer nombre que abordaremos en este caso es el nombre Jehová. Jehová. El nombre Jehová es de entre los nombres de Dios empleados en toda la Biblia, el que exhibe las íntimas profundidades del ser divino, según Lewis S. Schaeffer en su Teología Sistemática, tomo 1, página 270. Quien agrega que este nombre es el que está más plenamente definido en las Sagradas Escrituras que todos los otros títulos juntos de la deidad. En otras palabras, es el nombre preferido para Dios en el Antiguo Testamento. En lo que respecta a su original y correcta pronunciación, hay que decir que se ha perdido y que a pesar de los muchos estudios dedicados a ese aspecto, dicha pronunciación sigue siendo incierta, aun cuando la mayoría de los especialistas se inclinan por Yahvé o Yahweh. La pronunciación Jehová, según P. Van Imschot en Teología del Antiguo Testamento, de Ediciones Fax, data del siglo XIII y fue generalmente adoptada por los cristianos a partir del siglo XVI. Y nunca estuvo en uso entre los judíos. Larry Richards, en Todos los nombres de Dios en la Biblia, de Editorial Betania, aporta que los eruditos han luchado tratando de entender cómo traducir en la forma más fiel este término, a lo que agrega que el nombre se compone de 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav y Hei, y que todos concuerdan en que el nombre se construye sobre las consonantes usadas en el verbo hebreo ser. Y explicando el origen de la pronunciación Jehová, este mismo autor dice: el nombre especial de Dios era tan sagrado que ningún judío prácticamente lo pronunciaba. Al leer las escrituras y llegar a ese nombre, el lector lo sustituía con una palabra totalmente diferente. Esta es una técnica conocida como Ketib Kere, frase que significa escrita en una manera para que se lea en otra. Esto guiaba a los lectores del texto hebreo sagrado a que cuando llegaran a las 4 consonantes, Yod, Hei, Vav y Hei, añadieran los signos vocales que indicaban que en su lugar debían leer la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. En este caso, los eruditos que produjeron el texto masorético añadieron las vocales E, O, A a las consonantes Yod, Hei, Vav y Hei. En otras palabras, Jehová. Así quedó, pues. Sobre esta práctica de escribir de una manera para leer de otra, Ketib Kere, G. Flor Serrano y L. Alonso Schockel aportan en Diccionario Terminológico de la Ciencia Bíblica que Ketib, en hebreo, es lo que está escrito,
en el texto masorético del Antiguo Testamento, en contraposición a queré, lo que debe leerse en lugar de ketir. Son notas marginales de los masoretas para la vocalización del texto consonántico. Resumiendo la historia de cómo las 4 letras hebreas o tetragramaton, término que significa nombre o palabra compuesta de 4 letras. Por excelencia, nombre de Dios, que en hebreo se compone de 4 letras, como en muchos otros idiomas. Pasaron a la pronunciación Jehová. El Nuevo Diccionario Bíblico de Ediciones Certeza dice: el texto hebreo original no tenía vocales. Con el tiempo se consideró que el tetragramaton, Yod, Hei, Vav y Hei, era demasiado sagrado para que se lo pronunciara, de modo que al leer se lo sustituía por Adonai, mi Señor, y las vocales de esta palabra fueron combinadas con las consonantes Yod, Hei, Vav y Hei para hacer Jehová. Bien, como este no es un estudio filológico en sí de los nombres de Dios, sino más bien una brevísima información a vuelo de pájaro, dejamos por aquí lo que tiene que ver con el tetragramaton y su relación con el nombre de Jehová. Las fuentes ya mencionadas, junto con muchas otras disponibles hoy día, pueden ser de alguna ayuda para los que quieran indagar más al respecto. De nuestra parte, sí queremos enfatizar que sea cual fuere la pronunciación correcta de este nombre, es el nombre por excelencia para el Dios del Antiguo Testamento, el único Dios vivo y verdadero. Para efectos de nuestro estudio, en relación con los autores que se consultan al respecto, respetaremos la forma empleada por el autor o la fuente consultada, sea esta las 4 consonantes solas, Yahweh, Yahvé o Jehová, que son los usos más comunes. Volviendo a nuestro punto, este nombre no solo es el más común para el Dios del Antiguo Testamento, sino el que más enfatiza esencialmente su eterna deidad. Es así como leemos en Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Squine, de Editorial CLIE. Este es el nombre más empleado en el Antiguo Testamento, 6.499 veces. Es el nombre inefable que los judíos no tenían derecho alguno a pronunciar y que debían sustituir en la lectura del texto sagrado por Señor, mi Señor, Adonai. De Enciclopedia de la Biblia, 6º volumen de Editorial Éxito y Ediciones Garriga, S.A., se lee: es el nombre de Dios como Dios de Israel. P. Van Imschot, en Teología del Antiguo Testamento, dice: es el nombre propio del Dios de Israel. Alfonso Ropero Versosa, en Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, dice que este nombre es el nombre propio de Dios conocido por revelación. En este nombre se encuentra a la vez la afirmación metafísica del ser eternamente presente, principio y fin de toda existencia. Dios único, incomparable, sin limitaciones, y la afirmación moral y espiritual de la fidelidad. Es el Dios que se relaciona con el hombre para darle su propia vida. Del Diccionario del Antiguo Testamento, Pentateuco, de Editorial CLIE, se lee así: la designación más habitual para Dios en el Pentateuco, y de hecho el nombre hebreo más habitual en la Biblia, es Yahvé. Yahvé mantiene una relación personal con su pueblo, tal como demuestra el uso de los pronombres personales. Se trata de una relación yo-vosotros, de persona a persona. Yahvé no es una fuerza cósmica impersonal. Se menciona específicamente a Israel como disfrutando de esta relación con él. Éxodo 3:18, 5:1, 6:7, Deuteronomio 1:6. En su lugar, Yahvé es un Dios de gracia. Éxodo 33:19 y 34:6. Que comienza Éxodo 20 con una promesa sobre su relación, incluso antes de presentar ninguna de las respuestas que espera. Su compromiso, yo soy, precede a su mandamiento. Yahvé también es conocido por ser un Dios celoso, Éxodo 25, 34, 14, que reclama una relación singular, monógama, con su pueblo. Yo y ningún otro soy tu Dios. Deuteronomio 4, 25 y 5, 9. Hay una clara relación entre Yahvé y el
Elohim, Génesis 21:33, donde se identifica a Yahvé mediante aposición con el Olam, Éxodo 3:15 y 16. Por lo tanto, no debería sorprender que hay muchas características y acciones compartidas por ambos. Los ejemplos son muy numerosos, pero Deuteronomio 32, 6 al 7 presenta algunos de ellos cuando habla de Yahvé en los mismos términos empleados con Elohim, al referirse a él como Padre, el creador de la humanidad, Génesis 4, 19, 22 y 1, 26, y como eterno, Génesis 21, 33. De tal manera que este es el nombre por excelencia del único Dios verdadero y vivo del Antiguo Testamento. Ahora bien, en lo que respecta al propósito específico de nuestro estudio, que no debemos perder de vista, entre tantos temas que afloran al respecto, la pregunta a contestar aquí es: ¿se aplica este nombre en la Biblia a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Es este un nombre exclusivo del Padre o lo comparte con el Hijo? Si este nombre es exclusivo del Padre, entonces nada que hablar al respecto. Cerramos nuestras Biblias y aquí concluye nuestro estudio. Pero si este nombre es aplicado en la Biblia a Jesucristo también y no solo al Padre, entonces la divinidad de Cristo, su eterna deidad, cobra nuevo sentido a la luz de la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como miraremos, conforme avancemos en nuestra temática, veremos cómo son los autores del Nuevo Testamento, o mejor dicho, escritores, los que a través de la inspiración divina aplican textos del Antiguo Testamento donde se emplea este nombre directamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, llamando así a Cristo Jehová y no solo al Padre. Esto porque ambos comparten ese nombre y muchos otros que veremos conforme avancemos. Y si Cristo también es Jehová, entonces obligatoriamente es Dios en todo el sentido de la palabra. Es Dios esencialmente. Lo que nos corresponde entonces a partir de aquí es indagar si se da tal cosa en la Biblia. La pregunta hecha de otra forma: ¿hay textos del Antiguo Testamento donde el sujeto, la persona de quien se habla o que actúa es Jehová mismo, y que los escritores del Nuevo Testamento lo aplican a Jesucristo, dando a entender claramente que de quien se está hablando allí o que está actuando es el Hijo? Porque si es así, entonces Cristo también es Dios, con todos los atributos de quien reclama este nombre. Desde esa perspectiva, miremos entonces algunos de los textos que estudiaremos en esta serie. Iniciamos con Isaías capítulo 6, 1 al 8. Isaías 6, 1 al 8. Leo para ustedes. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6, 1 al 8, leí de la Reina Valera revisada del 60. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al profeta Isaías diciendo que vio al Señor. Claro está que, no olvidando la indicación de Dios registrada en Éxodo 33, 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Lo que vio Isaías fue la gloria de Dios, no su persona en sí explícitamente. Él vio su gloria. Ahora, ¿la gloria de quién vio Isaías? El verso 5 nos dice que fue la de Jehová de los ejércitos.
Es referencia a aquel en cuyo nombre David venció a Goliat, según 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, Jehová de los ejércitos es el Dios de los escuadrones de Israel. Jehová de los ejércitos, más literalmente Yahweh Sabaoth o Sebaot, que según el diccionario bíblico ilustrado Holman, también se puede traducir Señor Todopoderoso, y representa al poder de Dios sobre las naciones y estaba íntimamente relacionado con Silo, con el arca del pacto y con la profecía. El título designa a Dios como rey y gobernante de Israel, de sus ejércitos, de su templo y del universo en pleno. Es decir, la gloria que vio Isaías fue la gloria del Dios de Israel, el único Dios verdadero y viviente. Isaías echó ese glorioso evento. Dice que fue el año que murió el rey Usías. Esto es el año 740 a.C. El libro del profeta Isaías, según Don Shackelford, fue escrito a lo largo de su prolongado y eficaz ministerio en Judá en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Eran tiempos de crisis política y moral en Palestina, nos dice este autor. Fueron los tiempos que marcaron la caída del reino norteño de Israel y el ascenso de Asiria como imperio. Durante esos eventos, al reino sureño de Judá se le hizo extremadamente difícil permanecer neutral en medio de las fuerzas hostiles que rodeaban el diminuto reino. 8 reyes gobernaron sobre Israel durante dicho siglo, mientras que 5 gobernaron Judá. Durante ese mismo tiempo, 8 reyes gobernaron sobre Asiria. Isaías comenzó a profetizar en el año que murió el rey Usías, 6:1, y siguió durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, 1:1. A este siervo del Señor, nacido hacia el 765 a.C. aproximadamente, el Señor le permitió contemplar, aunque siempre en forma velada, su gloria, y lo que contempló fue extraordinario. En esa escena, entre otras cosas, nos dice un autor, los serafines alaban al Señor mediante el título Yahweh Sebaot. Dicha calificación aludía en un principio al poder divino sobre los ejércitos de Israel. Más tarde se refirió a la autoridad divina sobre los astros y finalmente designó el poder de Dios sobre cualquier realidad celeste o terrestre. La exclamación de los serafines destaca 2 aspectos de Dios. Por una parte, muestra que Yahvé es el solo santo, el único capaz de santificar al hombre. Por otra parte, describe a Dios como dueño de todos los seres creados. Él llena la tierra de su gloria, 6:3, y nada puede compararse con él, 40:18 y 43:11. La gloria de Dios constituye la manifestación de la presencia divina, Éxodo 24:16, a la vez que expresa la majestad de Dios, Éxodo 34:29. El rostro de Moisés deviene radiante cuando habla con Dios. Bien, hasta aquí tenemos que el profeta Isaías, rondando sus 30 años de edad, en el año 740 a.C., contempla la gloria velada de Jehová, en esta ocasión llamado Jehová de los ejércitos. Es claro que la gloria que vio Isaías fue la gloria del Dios Todopoderoso, la gloria del Dios de Israel, la gloria del único Dios verdadero y viviente. Ahora bien, según el Nuevo Testamento, ¿la gloria de quién vio Isaías? ¿De quién era la gloria que contempló el profeta? La respuesta la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 35 al 42, que dice así: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar
de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Leí de Juan 12, 35 al 42, Reina Valera revisada del 60. Todo estudiante de las Escrituras sabe que el contexto de estos pasajes son las profecías de Isaías, tanto así que el verso 40 es una alusión textual al capítulo 6:10 de Isaías. Lo interesante es que en el versículo 41 se nos dice claramente que la gloria que vio el profeta Isaías y que lo que registró en el capítulo 6 de su libro fue la gloria de Cristo el Señor. Del mismo Señor que ya nos venía diciendo desde el versículo 36 de Juan 12, que se fue y que se ocultó de ellos. Del mismo Señor que en el verso 42 se nos dice que algunos creyeron en él. Juan dice explícitamente, refiriéndose a Jesús: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 41. No hay ninguna otra persona de quien se esté hablando aquí, sino de Cristo el Señor. Y Juan dice que Isaías contempló su gloria. Pero la gloria que contempló Isaías fue la gloria de Jehová, la gloria del Jehová de los ejércitos, la gloria de Yahweh Sebaot. Entonces, obligatoriamente, Cristo es Yahweh Sebaot. Cristo es Jehová de los ejércitos y por lo tanto Dios esencialmente. Dios en todo el sentido de la palabra. Él es el todopoderoso Dios de Israel. Esto puede concluirlo el estudiante más sencillo de la Biblia. El texto es más que claro. Con todo y eso, permitamos a los expertos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos orienten al respecto. Pero dejamos esa sección para la próxima porque se nos acabó el tiempo.